¿Puede la sangre brotar de la madera? ¿Has oído hablar alguna vez de una cruz que sangra en medio de la batalla? ¿Qué pensarías si te dijera que existe una reliquia que durante uno de los conflictos más sangrientos de Europa comenzó a derramar sangre como si el mismo Cristo estuviera sufriendo nuevamente por los pecados de la humanidad? Esta es la asombrosa historia de la Cruz de Flandes, un testimonio de fe que desafía toda explicación racional y que ha sobrevivido siglos de guerras, persecuciones y olvido. La región mártir de Europa, Flandes, esa tierra de brumas y campos verdes que hoy se extiende entre Bélgica, Francia y los Países Bajos, ha sido testigo de algunas de las batallas más cruentas de la historia europea. Durante siglos, estas fértiles llanuras se transformaron en escenarios de muerte y destrucción, regadas con la sangre de innumerables soldados y civiles inocentes. En el siglo XVI, mientras la Reforma protestante sacudía los cimientos del cristianismo en Europa, Flandes se convirtió en un campo de batalla religioso. Los Países Bajos, entonces bajo dominio español, vivían momentos de extrema tensión. El rey Felipe II, defensor acérrimo del catolicismo, se enfrentaba a la creciente influencia calvinista en la región. Los habitantes católicos de Flandes vivían entre dos fuegos: la presión de las autoridades españolas y la amenaza constante de los iconoclastas protestantes. La fe verdadera se prueba en tiempos de tribulación, como el oro se purifica en el crisol, escribió San Pedro en su primera epístola, y en pocos lugares esta verdad resultó tan evidente como en las ensangrentadas tierras de Flandes. El origen misterioso de la cruz. En la pequeña aldea de Sint-Niklaas, cerca de Amberes, se encontraba una modesta iglesia parroquial dedicada a San Nicolás. En ella, una cruz de madera de roble, tallada por manos anónimas en el siglo XIV, presidía el altar mayor. No era una obra de arte extraordinaria, ni contaba con adornos preciosos. Su valor residía únicamente en ser símbolo de la fe de aquella comunidad campesina. La cruz, de aproximadamente 1,5 metros de altura, representaba a Cristo crucificado con una expresión de sereno sufrimiento. Durante generaciones, los fieles habían rezado ante ella, encontrando consuelo en momentos de aflicción. Nadie podía imaginar que aquel humilde símbolo se convertiría en testigo de uno de los fenómenos más extraordinarios documentados por la Iglesia Católica. Durante décadas, la historia de esta cruz permaneció en las sombras de la historia, transmitida oralmente por generaciones de creyentes flamencos, hasta que documentos rescatados de los archivos diocesanos de Gante arrojaron luz sobre su origen y los eventos milagrosos asociados a ella. La furia iconoclasta. Cuando la fe es perseguida. El 10 de agosto de 1566, una fecha que quedaría grabada a fuego en la memoria católica de los Países Bajos, estalló lo que se conocería como la furia iconoclasta. Turbas enardecidas por predicadores calvinistas radicales comenzaron a asaltar iglesias y monasterios, destruyendo sistemáticamente imágenes, esculturas y todo símbolo de veneración católica. Arrancaron las imágenes de los santos de sus nichos, decapitaron las estatuas de la Virgen María y profanaron los sagrarios con una rabia que parecía venir del mismo infierno. Relata un manuscrito de la época conservado en la Biblioteca Real de Bruselas. El párroco de Sint-Niklaas, el padre Matthias van den Bosch, recibió aviso de que los iconoclastas se dirigían hacia su aldea. Conociendo la suerte que habían corrido otras iglesias de la región, tomó una decisión desesperada: esconder la cruz del altar mayor, aquel símbolo tan querido por sus feligreses. Con la ayuda de dos jóvenes acólitos, Willem y Peter, envolvió la cruz en paños de lino y la ocultó en el doble fondo de un pozo seco en los terrenos traseros de la iglesia. Apenas tuvieron tiempo de terminar cuando los primeros gritos de la turba se escucharon en la plaza del pueblo. ¡Que Dios nos proteja y perdone a estos hombres cegados por el odio! Fueron las últimas palabras del padre van den Bosch antes de enfrentarse solo y desarmado a la multitud enardecida. Martirio en nombre de Cristo. Lo que sucedió a continuación quedó registrado en las actas del proceso que años después inició el duque de Alba. La turba, compuesta por más de 50 hombres armados con hachas, martillos y antorchas, irrumpió en la iglesia exigiendo que se les entregaran los ídolos papistas. El padre van den Bosch
de pie frente al altar ahora vacío, se negó a revelar el paradero de la cruz. No entregaré los símbolos sagrados de nuestra fe para que sean profanados, declaró con firmeza el sacerdote, según el testimonio de varios supervivientes. La furia de los iconoclastas se desató contra él. Lo golpearon salvajemente, lo arrastraron fuera de la iglesia y en un acto final de crueldad, lo colgaron de un olmo en la plaza del pueblo. El padre Matías, convertido en mártir de la fe, murió perdonando a sus verdugos. Los dos jóvenes acólitos, Willem y Pieter, lograron escapar y se refugiaron en el bosque cercano. Serían ellos quienes, semanas después, cuando la oleada de violencia había pasado, regresarían para recuperar la cruz. Y fue entonces cuando presenciamos el prodigio que cambiaría nuestras vidas para siempre. Narraría años después Willem en una declaración jurada ante el obispo de Gante. El milagro de la cruz sangrante. Cuando los jóvenes acólitos regresaron en secreto para recuperar la cruz, la noche del 29 de septiembre de 1566, festividad de San Miguel Arcángel, se encontraron con un espectáculo sobrenatural que los dejó paralizados de asombro. Al retirar los paños que envolvían la cruz, descubrieron que la figura de Cristo tallada en madera estaba sangrando. De las 5 llagas, manos, pies y costado, manaba sangre fresca que empapaba el lino y desprendía un intenso aroma a rosas. Willem, el mayor de los acólitos, describió así el fenómeno. La sangre no brotaba a borbotones, sino que manaba suavemente, como lágrimas que caen lentamente. El rostro de nuestro Señor, tallado en madera insensible, parecía haber cobrado vida y expresar un dolor infinito, pero sereno. Sus ojos, que antes miraban hacia el cielo en súplica, ahora parecían mirar directamente a nuestras almas. Aterrados y maravillados a partes iguales, los jóvenes decidieron no devolver la cruz a la iglesia, que había sido saqueada y parcialmente incendiada. En lugar de eso, la llevaron a la casa de la abuela de Peter, una anciana viuda de inquebrantable fe católica que vivía en las afueras del pueblo. Durante 3 días completos, según consta en los testimonios recogidos por el vicario episcopal, la cruz continuó sangrando. Los paños que se usaban para recoger la sangre milagrosamente no se corrompían ni adquirían mal olor, sino que conservaban aquella fragancia inexplicable a rosas. La ciencia frente al misterio. En 1570, cuando las autoridades españolas habían recuperado el control de la región, la Cruz de Flandes fue sometida a un primer examen por parte de médicos y teólogos enviados por el obispo de Gante. El informe, conservado en los archivos diocesanos, resulta fascinante por su mezcla de rigor científico y humilde aceptación del misterio. Hemos examinado la mencionada cruz y los paños manchados con el supuesto líquido hemático. La sustancia presenta todas las características visibles de la sangre humana, incluyendo su color, textura y comportamiento al secarse. La madera no muestra signos de haber sido manipulada para ocultar algún mecanismo que pudiera explicar el fenómeno. Los testigos fueron interrogados separadamente y sus testimonios coinciden en todos los detalles esenciales. El doctor Jean-Philippe Delceau, médico personal del gobernador español, añadió una nota personal al informe. Como hombre de ciencia, busco explicaciones naturales para todos los fenómenos. En este caso, no encuentro ninguna. La madera no puede producir sangre por sí misma y la posibilidad de un engaño ha sido descartada tras minuciosa investigación. Me veo obligado a admitir que nos encontramos ante un evento que trasciende las leyes naturales conocidas. La Iglesia, siempre prudente en estos casos, no se apresuró a proclamar un milagro oficial. Sin embargo, permitió la veneración de la cruz como un objeto de especial devoción. La cruz en tiempos de guerra. Durante los siglos siguientes, la Cruz de Flandes fue trasladada varias veces para protegerla de nuevos conflictos. Estuvo en la Catedral de Amberes, en una abadía cercana a Brujas, y finalmente regresó a una nueva iglesia construida en Saint-Nicolas en el siglo XVIII. El fenómeno de la sangre no volvió a repetirse durante casi 3 siglos. La cruz se convirtió en un objeto de veneración regional, pero no alcanzó la fama de otras reliquias europeas más conocidas. Todo cambió con el estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1914, cuando las tropas alemanas invadieron Bélgica, la región de Flandes se convirtió nuevamente en escenario de muerte y destrucción.
La pequeña ciudad de Saint-Nicolas quedó en la línea de frente durante varias semanas. El 4 de octubre de 1914, mientras se libraba una feroz batalla en las afueras del pueblo, ocurrió lo impensable. La Cruz de Flandes comenzó a sangrar nuevamente. El párroco, el padre Joseph Claessens, y más de 40 refugiados que se habían cobijado en la cripta de la iglesia, fueron testigos del fenómeno. En medio del estruendo de la artillería y los gritos de los heridos que llegaban hasta nosotros, vimos cómo la antigua cruz comenzaba a exudar un líquido rojo intenso desde las 5 llagas de Cristo. Caía lentamente, formando pequeños riachuelos que se unían en la base de la cruz. El olor a rosas llenó la cripta, contrastando brutalmente con el hedor a pólvora y muerte que nos rodeaba. Escribió el padre Claessens en su diario: el testimonio de los soldados. 2 días después, cuando un destacamento alemán ocupó la iglesia para convertirla en puesto de mando, varios oficiales presenciaron el mismo fenómeno. El teniente Karl Müller, un luterano de Leipzig, dejó constancia de su experiencia en una carta a su esposa, que milagrosamente sobrevivió a la guerra. No sé cómo explicarte lo que he visto hoy, querida Greta. Sabes que no soy un hombre supersticioso ni particularmente religioso, pero lo que presencié desafía toda explicación racional. La cruz que los lugareños veneran, un antiguo crucifijo de madera, sangraba ante nuestros ojos. No era un truco, ni una ilusión. Ordené que se examinara el objeto, pensando que habría algún mecanismo oculto, pero no se encontró nada. Incluso nuestro médico de compañía analizó el líquido y confirmó que era sangre humana, fresca, imposible de falsificar en esas condiciones. Te escribo esto porque si no regreso de esta guerra, quiero que sepas que hay misterios en este mundo que nuestra mente no puede comprender. El capitán Hoffman, al mando de la unidad, ordenó que la cruz fuera respetada y que los civiles refugiados en la cripta no fueran molestados. Según varios testimonios, dijo a sus hombres: estamos en guerra contra ejércitos, no contra Dios. La investigación de 1920. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, la Iglesia Católica inició una investigación formal sobre los eventos ocurridos en Saint-Nicolas. El cardenal Mercier, arzobispo de Malinas y figura prominente del catolicismo belga, nombró una comisión de teólogos, historiadores y científicos para examinar la Cruz de Flandes y recopilar testimonios. Durante 3 años se realizaron exhaustivos análisis y se entrevistó a todos los testigos supervivientes, incluidos varios soldados alemanes que, terminada la guerra, accedieron a colaborar con la investigación. Las muestras de sangre conservadas fueron analizadas en laboratorios de Bruselas, París y Roma. Los resultados desconcertantes para la ciencia de la época determinaron que se trataba de sangre humana tipo AB, un grupo sanguíneo relativamente poco común, que curiosamente coincide con el encontrado en otras reliquias católicas famosas como el sudario de Turín y el milagro eucarístico del anciano. El doctor Emile Verstraete, profesor de la Universidad de Lovaina y miembro de la comisión investigadora, declaró: desde un punto de vista estrictamente científico, no existe explicación para que una talla de madera de roble de 6 siglos de antigüedad exude sangre humana fresca. La madera no contiene sangre en su composición natural y los análisis microscópicos descartan completamente la presencia de conductos o cavidades donde pudiera almacenarse líquido. Es un fenómeno que trasciende nuestro conocimiento actual de las leyes físicas y biológicas. La cruz durante la Segunda Guerra Mundial. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la Cruz de Flandes volvió a cobrar protagonismo. Anticipándose a una nueva invasión alemana, el obispo de Gante ordenó que la reliquia fuera trasladada a un lugar seguro. En mayo de 1940, poco antes de que las tropas de Hitler entraran en Bélgica, la cruz fue secretamente llevada a la abadía cisterciense de Notre-Dame-des-Courmont, cerca de Chimay, en las profundidades del bosque de las Ardenas. Allí, los monjes la ocultaron en una cámara secreta bajo el altar mayor, donde permaneció durante toda la guerra. Según los anales de la abadía, el 6 de junio de 1944, día del desembarco de Normandía, la Cruz de Flandes sangró por tercera vez en su historia.
El padre Dominique Piro, monje de Escourmont, que años después recibiría el Premio Nobel de la Paz por su trabajo con refugiados, dejó escrito su testimonio. Estábamos en Maitines cuando el hermano portero entró precipitadamente en el coro. Sin decir palabra, nos condujo hasta la cámara secreta. La cruz sangraba copiosamente. Las gotas caían con un ritmo casi musical sobre la bandeja de plata que habíamos colocado debajo. Rezamos en silencio durante horas, conscientes de que algo trascendental estaba ocurriendo más allá de los muros de nuestra abadía. Solo días después supimos del desembarco aliado en las playas de Normandía. La reliquia olvidada y redescubierta. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Cruz de Flandes regresó a Saint-Nicolas, pero los cambios sociales y religiosos de la posguerra hicieron que gradualmente fuera cayendo en el olvido. La secularización de la sociedad belga y el declive de las prácticas religiosas tradicionales relegaron la antigua reliquia a un segundo plano. Durante décadas permaneció en una vitrina lateral de la iglesia parroquial, visitada ocasionalmente por algunos devotos locales, pero ignorada por el turismo religioso, que prefería otros santuarios más conocidos. Todo cambió en 1987, cuando el historiador Marcel Vermeyren publicó su obra Milagros olvidados de Flandes, donde dedicaba un capítulo entero a la cruz sangrante. La minuciosa investigación de Vermeyren, basada en documentos inéditos y testimonios olvidados, devolvió la atención sobre esta extraordinaria reliquia. Es incomprensible que un fenómeno tan bien documentado, con testimonios de primera mano de personas de diferentes épocas, religiones y nacionalidades, haya sido prácticamente olvidado por la historia, escribió Vermeyren. La Cruz de Flandes representa uno de los casos más sólidos de fenómenos místicos inexplicables en la historia europea. La ciencia moderna frente al misterio ancestral. En 1991, coincidiendo con el 425 aniversario del primer sangrado milagroso, se formó un nuevo equipo científico internacional para examinar la cruz con las técnicas más avanzadas disponibles. Con autorización episcopal y vaticana, se realizaron pruebas no invasivas que incluían radiografías, tomografías computarizadas, análisis espectroscópicos y datación por carbono 14. Los científicos también analizaron las manchas de sangre preservadas en los antiguos paños de lino, utilizando técnicas forenses modernas. Los resultados, publicados en la prestigiosa revista científica Nature en 1992, causaron conmoción en la comunidad científica internacional. La madera de la cruz fue confirmada como roble de aproximadamente 700 años de antigüedad, sin cavidades ocultas ni alteraciones estructurales que pudieran explicar el fenómeno del sangrado. Más sorprendente aún, fueron los análisis de las manchas de sangre. Utilizando técnicas de ADN entonces pioneras, los científicos determinaron que las muestras de sangre de 1566, 1903 y 1944, separadas por siglos, eran idénticas genéticamente. Más aún, presentaban características genéticas extremadamente raras, incluyendo una combinación de marcadores que los genetistas describieron como estadísticamente improbable en la población humana conocida. El doctor Richard Dawson, genetista de la Universidad de Cambridge y agnóstico declarado, concluyó su informe con estas palabras: como científico, me resulta imposible ofrecer una explicación natural para estos hallazgos. Las manchas son inequívocamente de sangre humana, todas provenientes del mismo individuo, pero separadas por eventos que ocurrieron con siglos de diferencia. La ciencia no tiene respuesta para este fenómeno. La Cruz de Flandes hoy, un símbolo de fe en tiempos de crisis. Actualmente, la Cruz de Flandes se encuentra en una capilla especialmente construida dentro de la Basílica de Saint-Nicolas, protegida por una vitrina de cristal blindado con control de temperatura y humedad. Miles de peregrinos de todo el mundo la visitan cada año, especialmente durante la semana del 10 de agosto, fecha que conmemora el martirio del padre Van den Bosch y el primer milagro del sangrado. El fenómeno no ha vuelto a repetirse desde 1944, pero los fieles mantienen viva la creencia de que la cruz sangra en momentos de gran sufrimiento humano, como si el propio Cristo quisiera recordarnos que no estamos solos en nuestro dolor. El cardenal Joseph de Kessel, actual arzobispo de Malinas, Bruselas, ha dicho sobre la Cruz de Flandes: este misterio
misterio sagrado nos recuerda que hay dimensiones de nuestra fe que trascienden la comprensión humana, ya sea que lo consideremos un milagro sobrenatural o un profundo misterio aún sin explicación. La Cruz de Flandes nos invita a la humildad frente a lo trascendente. Testimonios de conversión y sanación. Alrededor de la Cruz de Flandes se han documentado numerosos casos de conversiones espirituales y sanaciones inexplicables. Uno de los más notables es el del profesor André Delvaux, reputado físico nuclear y ateo convencido, que en 1998 visitó la reliquia como parte de un documental sobre supersticiones medievales. Entré en aquella capilla como un escéptico dispuesto a desenmascarar una superchería más. Escribió después en su autobiografía, y salí transformado por un encuentro que no puedo explicar con palabras. No vi la cruz sangrar, no presencié ningún fenómeno extraordinario visible. Lo que experimenté fue una presencia absoluta, una certeza interior tan poderosa que transformó mi visión del mundo en cuestión de minutos. La realidad que percibimos con nuestros sentidos y analizamos con nuestra ciencia es apenas la superficie de un misterio mucho más profundo. Delvaux abandonó su cátedra universitaria y actualmente dirige un centro de diálogo entre ciencia y fe en Lovaina, donde científicos y teólogos exploran juntos las fronteras del conocimiento humano. Igualmente impactante es el caso de Marie Leclerc, una joven belga diagnosticada con un tumor cerebral inoperable en 2005. Tras una novena de oración ante la Cruz de Flandes, regresó a sus exámenes médicos, donde los doctores confirmaron la desaparición completa del tumor sin intervención médica. Su caso está actualmente en estudio por la Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano. No vengo a la cruz buscando milagros, declaró Marie en una entrevista reciente. Vengo porque aquí encuentro la certeza de que el sufrimiento humano no es invisibilizado por Dios. La cruz que sangra es el recordatorio más poderoso de que nuestro dolor importa, de que no estamos solos en nuestras pruebas. El misterio que nos interpela. La Cruz de Flandes permanece como un enigma que desafía tanto a la ciencia como a la fe superficial. No es simplemente una reliquia del pasado, sino un símbolo vivo que continúa interpelando a quienes se acercan a ella, creyentes o no. En un mundo donde buscamos respuestas rápidas y certezas absolutas, esta cruz nos recuerda que algunos misterios no están destinados a ser resueltos, sino a ser contemplados. Como escribió San Agustín, si lo comprendes, no es Dios. Hay realidades que solo pueden ser abordadas desde la humildad del que reconoce los límites de su entendimiento. La sangre que emanó de esta cruz en momentos de profunda crisis histórica nos plantea preguntas fundamentales. ¿Está Dios realmente presente en nuestro sufrimiento? ¿Existe una dimensión de la realidad que trasciende lo que podemos medir y cuantificar? ¿Qué significa que la sangre derramada hace siglos siga siendo genéticamente idéntica en cada manifestación? Quizás el verdadero milagro no sea solo la sangre que brotó de la madera, sino la persistencia de la fe en medio del sufrimiento humano, la capacidad del espíritu para encontrar sentido incluso en las circunstancias más oscuras. La Cruz de Flandes nos invita a cada uno de nosotros a detenernos y contemplar. ¿Qué significaría para tu vida aceptar que hay realidades que trascienden nuestra comprensión racional? ¿Estás dispuesto a enfrentarte a un misterio que podría transformar completamente tu visión del mundo? Mientras la antigua madera de roble continúa en silenciosa vigilia, testigo de siglos de historia humana, su mensaje permanece tan poderoso hoy como cuando sangró por primera vez. El sufrimiento no tiene la última palabra y hay dimensiones de esperanza que nuestros ojos aún no pueden ver plenamente. Suscríbete al canal Vidas de Sangre y Fe y contiene historias reales de fe, martirio y milagros que fortalecen el alma y revelan la acción de Dios más allá de la lógica humana.